se puede compartir, así que les voy a enviar de una vez al grupo, ¿ya? Para que todos tengan acceso a esa carpeta. En esa carpeta ustedes tienen el software Arcan. Por ahí me preguntaban cómo se puede descargar. Pues en la carpeta que les acabo de compartir ahora está el archivo. Sí, es un archivo comprimido. Cuando le den doble clic se va a descomprimir y les va a lanzar el software. Ahora mismo vamos a ver cómo instalarlo para que todos vayamos en el proceso. A ver, fácil y sencillo. Si están al lado de su ordenador, por favor, vayan haciendo el proceso para si tienen preguntas. Pues es mejor que todos vayan trabajando a la hora que estamos conectados. Listo. A ver, en el link que les envié se va a abrir esta carpeta. Y acá ustedes tienen Arcan Premium 2018. ¿Sí? Les va a pedir extraerlo, ¿no? Entonces ustedes le dan aquí a Extract y les va a arrojar otra carpeta. Yo no voy a abrir esa para que no se ponga muy pesado, pero voy a abrir el que yo tengo en el escritorio, ¿ya? Ajá, esta carpeta les va a quedar, Arcan Premium 2018 igual. Entonces ustedes van aquí abajo donde está el setup, dan clic derecho y ejecutar como administrador. Dicen que sí, y pues allí se va a demorar un poco el en instalar. Está iniciando la instalación, ¿no? Ya inició. Bueno, vamos a darle a instalar, estamos en Ecuador, aceptar y siguiente. Sí, ahí nos dice que más o menos necesitas tener disponible un espacio de 76.2 instalar. Bueno, nos pide que necesitamos más espacio. Debe ser porque ya lo tengo yo instalado. Bueno, le dan a instalar. Siguiente. Vamos a ver. Ya me quedé sin espacio en el disco. Bueno, no hay problema, porque ya está instalado. Pero bueno, ahí tienen el archivo y también les va a ir un crack. A ver, el crack está en la misma carpeta. Vamos a ver dónde se quedó Arcan. Aquí, ¿sí? En la carpeta Arcan Premium dice crack. Dentro tienen otro casing, tienen otro WinRAR, perdón, donde tienen comprimido un casing. Se les va a abrir la contraseña. A ver, bueno, este casing está con contraseñas. Les voy a dejar la contraseña igual en la carpeta, ¿ya? Para que lo puedan descomprimir. Ahora mismo se les actualizó el casing para que no le di que estaba con la contraseña para que puedan hackearlo. Bueno, bien, habíamos visto en la anterior clase lo que era un poco de introducción al curso de routers CNC, de lo que íbamos a hablar, cómo habíamos clasificado entre eh, los grupos, ¿no? Cada persona, cuál era el motivo, pues el día de hoy vamos a empezar desde cero. Pues hay personas que ya manejan routers CNC y ya manejan algunos conceptos que probablemente no necesitan verlos nuevamente. Pero bueno, en CNC, como les había dicho en la clase anterior, es control numérico por computadora, ¿no? Computer Numerical Control. Lo que hace el CNC es ubicarnos justamente en este plano, ¿sí? Que lo estoy indicando acá. Este es un plano de 3 dimensiones que tiene un eje X, tiene un eje Y y tiene un eje Z, ¿sí? Entonces, lo que el control numérico computarizado ha hecho es introducir ese concepto dentro de maquinarias, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver aquí
que lo que hacen es darnos el control del movimiento en estos mismos ejes, ¿no? Entre un eje X, un eje Y un eje Z. Con eso nos permiten a nosotros insertar una herramienta en el mecanismo de control numérico y pues con eso trabajar diferentes cosas, ¿no? Entonces, habíamos visto igual en la clase anterior eh, los tipos de CNCs que existen. Yo les había indicado algunas imágenes que igual las recopilé acá. Bien, tenemos lo que son las impresoras 3D, si ustedes se dan cuenta, igual sigue siendo un mecanismo de control en el eje X, Y y Z, ¿sí? Lo que me gustaría recalcar en este momento es que siempre la herramienta de trabajo va a estar en el eje X, ¿sí? Entonces con eso nosotros tenemos referencia de cómo está situada nuestra máquina. Siempre el eje X, en este caso esta tira de aquí que estoy señalando, sería nuestro eje X, en esta máquina de acá sería este nuestro eje X, ¿sí? Siempre va a estar en donde se moviliza la herramienta, ¿sí? Donde está el cabezal de la herramienta. Bueno, esta es la impresora 3D, esta es una de corte plasma y este de aquí es un router CNC, ¿sí? Entonces, esa es la parte del control numérico. Bien, ahora mismo vamos a ver un poco eh, qué es lo que hace la máquina en sí, ¿no? En realidad la máquina no entiende todos los dibujos que nosotros le enviamos ahí en la pantalla que nosotros vemos. En realidad lo que nosotros vemos es solamente una interfaz para que nosotros podamos comprenderlo. Pero el lenguaje de las máquinas de control numérico computarizado es el código G, ¿sí? Entonces, esta, digamos, líneas que tenemos acá fueron generadas en Mastercam, ¿sí? Y aquí está diciéndole a la máquina qué es lo que tiene que empezar a hacer. Y define un punto, como tenemos en este gráfico, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí tenemos un punto en el espacio, pues lo que hace el código G es ir haciendo un montón de puntos a través de todo el espacio X, Y y Z para construir lo que nosotros hemos diseñado, ¿sí? Bueno, vamos a describir un poco este código G en la, yo tengo acá, les voy a enviar, no sé quién en la clase sí lee código G, les voy a enviar al grupo, no son todos, pero son los más útiles, digamos, ¿sí? Para que ustedes puedan mirar. En su WhatsApp ahora mismo ya tienen el archivo, ¿no? De algunos códigos G. Yo les voy a ir indicando igual acá en pantalla. Bien, este es el archivo que ustedes tienen. Les acabo de enviar. Va a ser un poco más grande para que podamos visualizarlo. ¿Sí? Miren, entonces el código G es como un estándar, ¿no? De que entienden todas las máquinas. Entonces, vamos a encontrar siempre este G, que por ejemplo G0 nos está diciendo que es el avance rápido. Esto significa que en la máquina nosotros programamos una velocidad a la que se mueve la herramienta cuando no está trabajando. A eso se refiere el avance rápido. Y bueno, después tenemos el G1, que vamos a ver muchísimo, es la interpolación entre líneas, el avance de máquina, o sea, ya cuando la máquina empieza a trabajar. Ahora voy a pivotar yo con mi pantalla de la presentación para que podamos ver esta imagen. La voy a agrandar un poco, ¿sí? Entonces ustedes tienen aquí el inicio, ¿no? El encabezado.
Generalmente, el postprocesador que nosotros habíamos nombrado en la anterior clase, que es, digamos, el programa que nos permite generar un código correcto para que nuestra máquina lo entienda, generalmente lo que hace es escribir de diferente forma este código. Sigue siendo el mismo código G. Todos los postprocesadores generan código G. Pero, por ejemplo, algunos no te enumeran este N5, N6, N7, que en realidad es el número de línea. Solo ponen números. Algunos no ponen nada. Bueno, entonces, eso depende ya de cada postprocesador. Sin embargo, en este, pues vemos que tiene numerada la línea. Todo este N5, N6, N6 solamente es del número de línea en el que está posicionado el código, ¿sí? Y aquí nos encontramos nuestro primer código Gemini, un G20, ¿sí? Y vamos a ver en nuestra imagen qué es ese famoso código G20. Igual esto no hay que aprendernos de memoria, sino más bien es como una introducción para que a veces podamos detectar errores, qué es lo que está sucediendo. Parece que en el grupo vi algo de que empezaba un trabajo una máquina y no lo terminaba, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos un poco de este código G, podemos mirar si el código está completo, hasta qué línea llegó, si el encabezado está bien, si el cierre del programa está bien, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve poder interpretar un poco de código G. Miren, G20 significa que es una entrada de datos en pulgadas. Eso significa que la máquina va a empezar a trabajar en pulgadas, ¿sí? Después tenemos un G0, un G17, G40, G49. Entonces, esta línea generalmente es la primera línea de configuración de, del programa, ¿no? Entonces, en esta línea le va diciendo eh, a qué se va a regir durante todo el trabajo. Vamos a ver si tenemos una 17 y un 40 de pronto para ver qué más le dice, ¿no? La 17 dice seleccionar plano XY, ¿sí? En ese es el plano en el que va a trabajar. Utilizaríamos los otros si es que tuviéramos de pronto una máquina CNC de más ejes, ¿no? Si no, generalmente vamos a trabajar siempre con G17, sería el plano XY. Luego, bueno, no tenemos más del 25. Sí, aquí le está dando el número, digamos, la descripción de la herramienta. En algunos sí pone, en otros códigos no. Por ahí dice que estamos usando una fresa de un octavo, una en milli. Ya en la clase de fresas la veremos a qué se refiere, ¿sí? Y tenemos un T2 y M6, que también viene en la parte de códigos G, ¿no? Ustedes buscan un manual de códigos G, pues va a venir cada uno de estos qué significa. Hay aquí también una que es bastante importante, que es bueno revisar y ver si es que la máquina está obedeciendo, es este S, ¿no? Aquí tenemos S10.000. Eso significa que debe estar arrancando a 10.000 revoluciones. Cuando se puede ver las revoluciones de las que están en la máquina de pronto en el software o quizás en el variador de frecuencia, aunque generalmente el variador de frecuencia está en frecuencia, ¿no? Y no en revoluciones. Yo siempre recomiendo que cuando vayan a trabajar, pues su máquina esté superando los 300 hercios de frecuencia en el variador de frecuencia, ¿no? O las 16.000 revoluciones si están trabajando con revoluciones. Bueno, me parece haber visto preguntas. ¿El Arcan es para diseño o para código G? Bueno, te voy a responder a esa pregunta ya mismo. El Match 3, el Match 3 solamente te entiende el código G. Él interpreta el código G y se comunica con tu máquina, ¿sí? No genera código G, solamente lo lee y se comunica con tu máquina. El Arcan sí te genera código G. Pero vamos a insertar un concepto más en esta parte, ¿no? Vamos a ver aquí. Mire, estas dos palabras son palabras que tienen que saberlas siempre, pues lo que es CAP y lo que es CAM, ¿sí? En la anterior clase me habían
preguntado a varias personas sobre algunos software, ¿no? Como por ejemplo, ahorita nos nombra Match 3, Arcan, habíamos hablado de Aspire, de Botcam, de SolidWorks, de Inventor, de Fusion 3D. Bueno, algunos de estos programas ya en clases muy a futuro, pues los iremos probando. CAD es diseño asistido por computador, ¿sí? Entonces hay programas CAD que netamente son para diseño, ¿sí? Netamente se dedican a diseñar en 3D, ¿sí? Entonces, CAD es diseño asistido por computador y CAM es manufactura o fabricación asistida por computador. Eh, entonces, aquí en la imagen ustedes miran, se fue, aquí a la izquierda, lo que estoy señalando, es la pantalla del software cuando estamos trabajando en la parte CAD, o sea, en la parte de diseño, ¿no? Y aquí en el centro tenemos pues el proceso CAM, porque aquí nosotros ya incluso podemos visualizar la herramienta y el recorrido que está haciendo la herramienta a través de un diseño que se ha puesto, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber estas dos cosas. Entonces, hay software destinados para CAD, hay software destinado solamente para CAM, y en este caso, ArcCAM es un software mixto. Y hay Fusion 3D, no, Fusion 360 es, también es un software mixto. ¿Cuál más? Aspire también es un software mixto. Botcam es un software mixto porque tienen las dos partes, ¿no? Tienen la parte de CAD y tienen la parte de CAM. Me parece que en la anterior clase alguien dijo que SolidWorks también generaba código G. No he llegado hasta generar código G en SolidWorks, sino me parece que había que instalar un complemento que sería la parte CAM de SolidWorks. Pero bueno. Eh, y así, pues la tercera imagen sería ya la comunicación de la máquina y un trabajo hecho en el material, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a empezar es viendo la parte de CAD y CAM en Arcam, ¿sí? Y más o menos este es el proceso que haces en cada una de las etapas, ¿no? En la parte de CAD, lo que hacemos es definir medidas, materiales, la parte de diseño, ¿no? Saber, a ver, de qué espesor es tu material, de qué es lo que vas a diseñar. Y bueno, y en la parte CAM, son la parte de manufactura, o sea, cómo vamos nosotros a sujetar el material, qué tipos de presas necesitamos para maquinar ese tipo de material, si es madera, aluminio, alutubón, sí. Entonces, esas cuestiones las definimos en la parte de CAM. Vamos a ver si hoy avanzamos a hacer algo de CAM, si no, pues vamos a trabajar por lo menos hasta la parte de CAM, ¿sí? A ver si alguien dejó preguntas. O sea, CAD, CAM es similar a AutoCAD. AutoCAD es prácticamente software CAM, porque es solamente diseño asistido por computador, ¿sí? No hace manufactura asistida por computador. Entonces, en realidad sería solamente un software CAD. AutoCAD sería un software CAD. ¿Qué software CAD CAM nos recomiendas para los principiantes? Pues instala Arcam, que vamos a empezar con ese, ¿sí? Igual ya les dejé el link para poder instalarlo y ya estamos. Entonces vamos a ver ahora la parte de CAM. No sé si hay preguntas sobre el código G, sobre lo que es CAD y CAM, antes de entrar netamente a la parte de- del software, ¿no? Si inicien con el CAM,
Dicen con Arcan porque, bueno, si hay información. Vamos a ver. En esta parte, esta es la pantalla principal de Arcan, como se les va a abrir siempre, pues tenemos algunas opciones, ¿no? En la barra de herramientas de aquí arriba, pues nos deja escoger desde el principio qué es lo que queremos empezar a hacer. Podemos abrir un nuevo proyecto, abrir un proyecto que hubiéramos estado trabajando, ¿sí? Tenemos también aquí si queremos iniciar un modelo desde un vector, ¿sí? Crear un vector, o queremos de pronto abrir una trayectoria, o queremos abrir ya desde una parte 3D, ¿sí? Y tenemos algunas opciones. Aquí en opciones nos presentan algunas herramientas que luego las iremos viendo, que son como ayudas, ¿no? De, para poder facilitar en la parte de diseño. Bien, entonces, como vamos a empezar un modelo nuevo, en este caso, lo primero que nos pide es definir eh, las dimensiones del área de trabajo que nosotros vamos a utilizar. Entonces, bueno, yo voy a hacer algo sencillo. Déjenme encontrar una imagen acá con lo que podemos empezar. Ah, bueno, había visto estas tablitas de aquí, ¿sí? Quizás ustedes pueden apreciar que en realidad es un trabajo hecho en un router CNC, ¿no? Muy probable que se pueda hacer de forma artesanal también. Sin embargo, pues sería muchísimo trabajo para poder llegar a la perfección que tiene. Incluso en esta parte de aquí ustedes pueden visualizar que tiene un pequeño grabado. Ese sí parece un grabado con router CNC. Ya. A ver, y si ya te descargaste el software, la parte del crack, te la voy a enviar ya mismo ahora que terminemos la clase. Yo tengo que buscarlo en otro ordenador que tengo, entonces el que ha estado acá ha estado con contraseña, pero no importa, yo les voy a dar el crack y ya con eso tienen para hackear el software. Miren, aquí hay otro ejemplo, ¿no? De tipos de trabajos así, en otros materiales, digamos. Pues, en realidad es sencillo, una tabla de picar, pero también pues es algo chévere con lo que se puede empezar a trabajar. Entonces vamos a hacer esto de aquí, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto de aquí. Para eso necesitamos definir las dimensiones. En eso nos habíamos quedado, ¿verdad? Nos pide las dimensiones. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, generalmente tenemos de esas limitaciones. Pues número uno, la dimensión de nuestra máquina. No sé qué máquina tienen ustedes, si es que ya tienen o si es que aún no tienen, pues la dimensión de la máquina es una de las decisiones muy importantes al momento de adquirir. Claro, sabiendo también a qué nos vamos a dedicar. En nuestro CNC router, ¿no? Ya que la versatilidad que tiene también, pues se pueden hacer muchísimos trabajos diferentes. Entonces, en la parte de la definición del material, miren, yo voy a ver esta tabla y digo que esta tiene algo de entre 20 centímetros y parece como por 35. Vamos a hacerle como de 22 por 35, ¿sí? Entonces, de pasar de la definición de 22 por 35, pues tenemos que saber que la parte angosta siempre va a ser el eje X, 35 centímetros, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros estamos pensando en un diseño para router,
necesitamos también, antes de empezar el diseño, pensar en la sujeción del material que vamos a necesitar para que nos quede este producto. O sea, el producto de aquí no es así de inicio, ¿no? Sino que al principio es una tabla y seguramente esa tabla pues tiene una dimensión mayor que la del producto, porque vamos a necesitar unas sujeciones. Déjenme ver si es que pronto en esta imagen se miran. Ahora tal vez esta tenga una cama de sujeción. Me parece que este tiene una cama de sujeción. Bueno, Buenas noches. sí, bien. Buenas noches. Escuchábamos. Luis, Luis Sí, Bonilla. buenas noches. Le estaba saludando. Disculpara el atraso. Ah, estás llegando, Luis. ¿No? Sí, por el motivo de trabajo y inicié un poquito tarde y disculpará. Ah, no, tranquilo, Sí, Luis. Bueno, no gracias. te preocupes. Bien, entonces íbamos en la parte de sujeción, ¿no? Bueno, depende de cada modelo de router también, entonces se van a poder sujetar de una o de otra forma los materiales. Entonces yo suelo siempre dejar en mi área de trabajo por lo menos unos 3 centímetros de alrededor de nuestro diseño. Entonces, si yo quiero sacar esta tabla de aquí, necesito un material de 3 centímetros por cada lado más grande. Entonces, de esos 3 centímetros también los tengo que definir aquí en el software, ¿sí? Entonces, si quiero que mi producto quede 22 por 35, sería más 3 centímetros por lado, serían 6 centímetros, ¿no? Vamos a ver. Entonces, en realidad sería de 28 por 41. Estamos trabajando en milímetros, ¿no? Estamos trabajando en milímetros. Y es importante también ver el cero pieza, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poco sobre estos dos conceptos. Tenemos un cero pieza y un cero máquina, ¿no? Cuando nosotros generalmente prendemos un router CNC, lo que va a suceder es que nos vamos a mover o la máquina se va a mover hasta algún punto en la esquina, ¿sí? Puede ser aquí, puede ser acá. Ah, ya se movió. Bueno, alguna de las 4 esquinas que la máquina tiene. Allí va a ser su cero máquina. Va a ser su cero máquina. ¿Sí? Entonces, depende de dónde empiece su máquina el cero, yo le recomiendo poner el cero pieza. A ver. Entonces tendríamos en esta fotografía, por ejemplo, y en la parte superior izquierda, la parte superior derecha, la parte inferior izquierda y la parte inferior derecha, ¿verdad? Entonces, bueno, yo voy a verlo como la máquina que vamos a trabajar. El cero pieza de mi máquina está en la parte inferior izquierda, ¿sí? Entonces yo voy a definir mi cero pieza en el mismo lugar, ¿sí? Entonces me voy aquí al software. Ya me pasé, aquí, ¿sí? Entonces defino como mi cero pieza, ¿sí? En la parte inferior izquierda. Ahora ustedes tienen que considerar que desde este punto la máquina se va a desplazar hasta donde nosotros configuremos nuestro diseño, ¿sí? Y tenemos que considerar que en el camino no hayan sujetadores o que
efectivamente nosotros definamos nuestro cero pieza, ¿no? Bueno, voy a pasar para luego poder explicarlo un poco más en el diseño. Bueno, entonces queda de estas medidas, queda definido el cero pieza y aceptamos. Y nos va a generar una pantalla de la parte 3D y una pantalla de la parte 2D. Déjenme pausar algunas cosas por aquí para que vaya un poco más rápido porque se quiere quedar el ordenador. Déjenme ver si lo puedo arrancar con la tarjeta gráfica para que no se quede. Este no tiene la tarjeta gráfica. Ya está. Sacar un poco de recursos de algún lado para que no se quede tanto. Ya. Entonces estas son las dos pantallas. Esta va a ser nuestra pantalla de vista 3D. ¿Sí? Esta nosotros la movilizamos con el scroll de nuestro mouse, ¿sí? Con la ruedita del centro. La presionamos y podemos, teniéndola presionada, movilizar el objeto, ¿sí? Para poder verlo desde todos los ángulos en el que nosotros queramos, ¿no? Entonces ahí tenemos definido. Y ustedes van a ver en esta parte, lo estoy señalando, ¿ven? Que está definido, ¿no? El eje X, el y el Z. Nos cerramos como color rojo la flecha roja, señalando nuestro eje X, la verdecita, acercar un poco, ¿sí? La flecha verde está señalando el eje y la flecha azul está señalando la parte de Z, ¿no? Entonces, esta es la parte 3D. Y tenemos también la parte de configuración 2D, ¿sí? Bueno, vamos a ir viendo algunas de las herramientas que nos presenta este software. Primero, el software tiene algunas partes integradas, como la parte de generación de vectores. A ver si lo puedo sacar aquí, miren. Toda esta barra sería la parte de edición netamente de vectores, ¿sí? Si de pronto alguien maneja CorelDRAW, Illustrator, pues estas herramientas son las herramientas típicas que siempre vamos a encontrar, ¿no? Y también por acá arriba tiene otra parte de edición de vectores que quiero ver si me deja sacar, ¿sí? Bueno, tenemos la parte de hacer filos redondos, de cortar vectores, ¿sí? Entonces tienen también algunas herramientas que ya las vamos a ir viendo. Va a volver a su lugar y también tiene la parte de generación 3D, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estas son algunas de las herramientas de generación 3D. Mira, tiene un editor de formas, algunos de seguir objetos, ¿sí? De crear tramas, ¿sí? Entonces, eso es un poco ya más con la parte 3D, igual que las que nos siguen, ¿no? Tienen herramientas de texturas. Bien, entonces, en esta parte vamos a ver nosotros cómo crear los objetos o vectores, ¿no? Entonces, vamos a ir trabajando con cada una de las cosas que siempre vamos a necesitar posicionarnos en nuestra flechita de selección, ¿no? La flecha de selección para poder ir trabajando. Luego tenemos la segunda flecha y es la flecha de edición de vectores, ¿sí? Bueno, esta dispersión no la vamos a usar mucho.
Generalmente lo que se hace aquí en este programa es, pues, de pronto generar formas o dibujos, ¿no? Entonces vamos a ver aquí primero el de línea, la famosa polilínea, ¿sí? Yo lo estoy manejando ahora como si fuera una herramienta a mano alzada, ¿ven? Entonces dice una línea bastante distorsionada, ¿no? No tiene mucha forma de principio, va generando muchos puntos. Pero la podemos trabajar también de una forma ordenada. Entonces, miren, en la parte izquierda a nosotros nos aparecen las opciones que tiene nuestra línea. Como primerito nos sale la opción suavizar, ¿sí? ¿A qué se refiere esta opción de suavizar? Pues tenemos aquí donde dice dibujar polilíneas suavizadas, puesto un visto, ¿no? Lo que hace esa opción, miren, yo hago un punto y va suavizando la línea. Después de que yo ya pasé por ese punto, él vuelve y modifica algo de la línea, ¿no? Cuando nosotros tenemos sin activar la parte suavizado, lo que nos va a permitir es hacer líneas, digamos, con vértices, como en ángulos, ¿no? ¿Sí? Entonces, de ahí ya depende de si lo queremos suavizado o no queremos suavizado las líneas. Listo. Luego aquí nos salen otras opciones. Voy a ahorrar esto para ver. Bueno, una vez seleccionada la línea, nos aparecen otra vez. Bueno, nos sale aquí que lo podemos añadir a una línea existente, o sea que si ya teníamos una línea anterior, pues podemos empezar desde una línea existente, le podemos seleccionar aquí, ¿sí? O si no queremos empezar desde una línea existente, pues la dejamos sin vacío. Miren, aquí nos dice siguiente punto. Entonces aquí nosotros podemos definir una ubicación en X, una ubicación en Y, ¿sí? Entonces yo le voy a dar ahora mismo añadir a punto y quiero que ustedes miren dónde está nuestro 0, miren, dónde se añadió. Porque tenemos en posición X 0 y en posición Y también 0. Esto es como que una copia un poco del AutoCAD, ¿no? Para los que manejen AutoCAD, pues el AutoCAD se maneja mucho así como con coordenadas. Entonces, vamos a decir que el siguiente punto yo lo quiero en la posición de, vamos a hacerlo un poco más grande, de pronto de 45 milímetros y en Y también que avance 45 milímetros. Entonces yo le doy añadir punto y él crea la línea. Ustedes pueden ver la línea negrita ahí. Crea la línea en el punto en el que yo le he pedido que la inserte, ¿no? Vamos a hacerla nuevamente bajando un poco. Vamos a decir que lo añada en la ubicación 25 en X, pero que avance en Y un poco más, en 60. Añadir punto. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver que regresó hacia los 25 milímetros en X, ¿sí? Y siguió subiendo en Y hasta llegar al punto 60, ¿no? Entonces siempre nos va a tomar el punto relativo desde 0, 0 y ascendiendo hacia donde nosotros le enviamos. Y como tiene pues seleccionada la parte de curva suavizada, en realidad genera una curva, ¿no? Le voy a quitar la parte de curva suavizada y voy a seguir subiendo un poco. Entonces vamos a volver a movernos de pronto hasta 70 en X y en Y vamos a subir hasta 90. Añadir. ¿Sí? Y ustedes ven como allí eh, se va generando la línea. Bueno, cuando nosotros ya queremos terminar el proceso de diseño, pues le damos aquí a crear. ¿Sí? Y nos ha generado pues ya este vector. Este vector también lo podemos, si nosotros si queremos mover, lo podemos hacer espejo, ¿sí? Entonces ahí nos sirve para lo que nosotros necesitemos. Entonces hemos creado un vector con la línea, ¿no? Luego tenemos la herramienta rectángulo, que por ejemplo sería lo que nosotros vamos a utilizar para generar nuestro diseño.
Se activó un micrófono por ahí. Bueno, pues es muy parecido, ¿no? Nos aparece aquí en la izquierda las configuraciones que tiene. Miren, le podemos decir que sea un cuadrado y él nos va a respetar que los 4 lados sean iguales. O si lo dejamos como rectángulo, pues nos va a dejar definir una altura y una anchura. Entonces, bueno, hagamos como si estuviéramos diseñando ya la tablita que les había indicado, que sería esta, ¿sí? Aprovechando que estamos utilizando la herramienta de cuadrado. Miren, entonces lo que haría yo es definirla ahora sí la anchura netamente de cómo quiero que quede la tabla, ¿no? Que habíamos dicho que era de 22. Bueno, estamos hablando en milímetros, o serían 220. Y la altura la habíamos dicho en 35, ¿sí? Entonces, él ha ubicado ahí. Miren. Después aquí nos permite darle un radio a las esquinas. Miren, si nosotros nos fijamos en nuestro dibujo, tiene un radio en las esquinas, ¿sí? Entonces, esto lo podemos ya también desarrollar, que es como aproximadamente 2 centímetros, ¿no? De radio. Entonces, yo le digo que haga 2 centímetros de radio, creo que sería 20 milímetros. Y ahí más o menos ya va simulando lo que nosotros estamos diciéndole que haga, ¿no? Bueno, aquí nos dice que el punto centro, ¿en qué ubicación está? Como lo creé arrastrando, entonces no está netamente en el centro. Y si lo queremos ubicar al centro, pues tendríamos que dividir nuestra altura y nuestra anchura sobre 2 para ubicarlo en el centro. Pero bueno, a veces es un poco tedioso. Luego ya ahorita les explico cómo centrar. Entonces, hasta ahí no hay más configuraciones de acá. Bueno, un poco de invertir filetes, o sea que las curvas, en vez de hacerlas para afuera, pues las haga para adentro, ¿sí? Que también es una herramienta bastante interesante. Ya, lo vamos a dejar como estaba. Y ahora creamos el objeto. Si no le damos a crear todas las configuraciones que hemos hecho, pues no va a salir nuestro diseño. ¿Bien? Y en la parte de manejo de vectores, tendríamos aquí una opción con clic derecho de centrar en el modelo, ¿no? O también nos dice que podemos aplastar la tecla F9 y se va a centrar. Entonces ahí sí está centrado en el modelo. Entonces, ¿recuerdan lo que yo les había dicho del punto cero? Que nuestro punto cero está definido aquí, ¿verdad? Ujú. Quiero moverlo un poco más, ahí está. Entonces la máquina, cuando nosotros vayamos a la máquina, tenemos que recordar que ella va a hacer el recorrido desde este punto que acabo de señalar aquí hasta ir a la primera línea del código G, ¿sí? Entonces tienen que tener en consideración que en esta parte de aquí de pronto no se pueden poner sujetadores de material, ¿no? Ya. Vamos a ver, bueno, no nos queda mucho tiempo, pero bueno. Les voy a indicar aquí una herramienta que nos permite enviar, hacer ya una parte en la parte 3D, y una vez les voy a poner la pantalla 3D, que es la parte de plano, ¿no? Entonces yo la voy a extruir como plano, limitando la altura. Le voy a decir que nuestra altura, a ver, no nos deja aquí. Bueno, entonces vamos a seleccionar el vector y nos vamos a ir a la parte de trayectorias. Esto lo vamos a repetir en la próxima clase. Esta sería en la parte de modelado para corte, ¿no? Entonces, eh, aquí nos deja definir si nosotros queremos que el corte sea exterior, a lo largo
o sea, a lo largo quiere decir que pase por la herramienta por encima de la línea, lo que significa que si nosotros tenemos, digamos, una herramienta de 10 milímetros, se va a comer del material esos 10 milímetros, entonces la dimensión de nuestro diseño pues ya no va a salir de 22 por 35, sino 22 menos 5 milímetros por cada lado. O sea, la herramienta va a pasar por el centro de la línea, ¿sí? Si la dejamos como exterior, entonces lo que la herramienta va a hacer es movilizarse pues justamente por el exterior. Yo le voy a poner aquí el ejemplo. Ahí estaríamos nosotros por el exterior, ¿sí? Ahí estaríamos nosotros con la opción a lo largo, o sea, pasaría encima del vector. Y ahí estaríamos nosotros en la opción de interior. Entonces, aquí nos deja elegir qué nosotros queremos hacer en el vector que vamos a cortar. Entonces, lo vamos a dejar como exterior porque yo quiero que quede todo el diseño. Luego acá necesitamos definir una profundidad. Si ustedes se dan cuenta, esta parte de aquí ya es como que un mix entre CAM y CAD, ¿no? Porque todavía estamos viendo la parte de diseño, pero ya estamos definiendo un poco también de herramientas. Entonces, como va a ser un corte, poner que sea de 20 milímetros, y voy a seleccionar un milling de 6 milímetros, generalmente se utilizaría un buen. Lo que quiero es indicarles un poco cómo se va a ver en la parte 3D, ¿sí? Le voy a definir un nombre, este sería una tabla de picar. Dice que no está seleccionado el vector, ahí sí está seleccionado. Me quiero ir a la parte 3D para que ustedes miren cómo revolucionó ya el, el vector que nosotros estábamos generando, ¿sí? Lo generamos como un cuadrado, pero acá él ya es en realidad una forma 3D. Y miren, nuestro cero pieza está en la parte superior del material, ¿sí? Es bastante importante revisar en la parte 3D en dónde está porque a veces se queda en la parte inferior, por ahí cometemos algún error, entonces nos sirve ver esto de aquí. Bueno, voy a volver a la parte 2D y voy a eliminar lo que hicimos, bueno, lo voy a dejar. En las otras herramientas, para terminar con la clase de hoy, pues la herramienta círculo tiene igual las mismas herramientas, ¿no? Definimos el centro del círculo donde nosotros lo queramos posicionar o arrastramos sobre la pantalla y ya se define donde lo dejamos. Luego nos pide un radio o también lo podemos cambiar por diámetro, a poner un diámetro, digamos, de unos 70 milímetros y le damos a crear, ¿sí? Y se crean los objetos. Es muy similar, acá tenemos eh, figuras geométricas por lados, nos pide el número de lado, ¿sí? Entonces, eso sería como la creación de vectores, ¿no? Cuando damos en la flechita, con clic derecho, salen otras opciones. Por ejemplo, acá nos sale la creación de óvalo. Aquí también tenemos otras opciones. Miren, ahí la creación de estrellas, ¿sí? Entonces, esas son más o menos las herramientas de diseño que tiene el Arca. Bueno, tenemos unos 3 minutos más o menos para preguntas. Voy a revisar si es que me dejaron preguntas. No sé si alguien tiene comentarios. Bueno, el proceso de craqueo ya te les envío el crack y de pronto les envío un video donde esté cómo craquear. Sí, puedes tener un conflicto. Me estabas preguntando, Israel, la parte de si lo abres en 2008.
probablemente ya sea una versión bastante antigua, entonces ya no sea compatible con 2018. O sea, a veces sucede. Si de pronto lo puedes guardar en 2000, o sea, en la del 2008, más bien lo bajas como a vectores, quizás, y de ahí generas ya solamente las herramientas o las revoluciones. La parte del crack lo voy a enviar al link lo voy a subir en la carpeta que les envié al grupo, ¿no? La carpeta está aquí en el grupo de router básico, es de esta de aquí, se les va a abrir esta ventana. Entonces, bueno, yo ya voy a ordenar un poco más de esto. Aquí ustedes tienen el Arcan, ¿sí? Y aquí mismo les va a aparecer la carpeta del crack, ¿ya? Ya se lo subo, ahora mismo. Ya se lo subo para que puedan craquear. Y creo que ya no hay más preguntas. Bueno, instalen Arcan para que la próxima clase vayamos haciendo ese tipo de proyecto. También me gustaría eh, que les pasen sus nombres completos. No sé si Ramiro tiene sus datos de los que están asistiendo a este curso para ir haciendo el proyecto, ¿no? Me gustaría que no sea un monólogo, sino que aunque no se editara en esta clase, igual los videos quedan subidos, pero ir haciendo paso a paso lo que estamos haciendo y pues ojalá que en un futuro eh, se pueda designar algo de tarea de diseño y lo podamos probar cada una de nuestras máquinas si lo tenemos, o por lo menos ya ir em, trabajando la parte de diseño, ¿no? Pero me gustaría que los que estén en clase, pues en realidad estén trabajando, ¿no? Que no solamente se conecten a vernos como un monólogo. ¿Cuándo veremos la configuración indicada de cada broca? Miguel, la configuración indicada de cada broca la veremos, yo creo que en unas 2 clases más adelante, o quizás en la clase siguiente también ya lleguemos a ese tema, ¿no? Es posible utilizar un router para generar punzones metálicos para matrices. Bueno, no sé, los punzones de qué material van a ser, porque en router puedes maquinar hasta aluminio, pero si ya te metes con aceros, no. Me imagino que más bien los punzones sean ya como de acero. Mm. Profe, buenas noches. Una Sí, preguntita. dime. Cuando se hace en 3D, ¿y a la máquina le lee las vueltas que las pasadas que le da o hay que configurar uno por un Hay que, con- Luis, hay para... que configurar. Ah, ya. Sí, mira, bueno, en la próxima clase lo vamos a ver a detalle, pero lo que yo acabé de generar aquí en la trayectoria, Como veo ya. algunas pasadas, por ejemplo, yo no quiero que solo se coma unos 5 milímetros. Exacto. Entonces, mira, dependiendo del material, Sí, sí. nosotros definimos la broca y mira, aquí nos dice el paso vertical, lo está tomando como 2.5, ¿no? En nuestro ejemplo. Entonces, Él ese paso vertical, preguntita. nosotros lo configuraríamos de acuerdo al material y a la herramienta que vamos a utilizar. Disculpe, ese que dice 2.5 es el milímetro que le come la broca En cada pasada. cada pasada. Ya, Ujú, en cada ya, pasada. ya. Gracias. Ese es el paso vertical. Bueno, Ya, ya igual vamos a aprender a calcular el paso vertical, transversal, de pronto ya en la próxima clase para poder avanzar ya, ya con un poco ya, el listo. proyecto. Gracias. Esta es mi opinión. Gracias. En el caso de piezas mecánicas, mm, o sea, sí las podrías hacer en Arcan, pero probablemente más bien necesites un software especializado de CAD y luego lo subas a Arcan o utilices otro software CAD compatible, a ver, otro software CAD compatible con el software que vayas a utilizar. Sí, Arcan se podría leer con un Arduino. No, Arcan no te lo va a leer un Arduino, pues, nunca, ¿no? Lo que el Arduino puede hacer es leer código G. Entonces,
Más probable que Arduino tenga una librería de código G. Entonces lo que tienes que hacer es luego bajar el código G. Miren, de paso que ya está generado esto, les voy a indicar a dónde me fui. Les voy a indicar, acá está el código G en Arcan. Miren, se van a la parte de trayectoria, ponen guardar trayectoria como, y aquí está nuestro código G. Como ya le indicamos una herramienta, nos va a pedir dónde guardarlo y un nombre. Vamos a poner tabla. Entonces aquí nos da la opción de todos los postprocesadores. Miren, este es del postprocesador, a lo que nos referimos con el postprocesador. Entonces, es probable que para Arduino, lo único que necesites es generar un código G libre. Mira, aquí tienes códigos G sin ningún postprocesador, ¿no? Tal vez en .tab o tal vez en .nc. Bueno, por aquí hay más código libre, déjame ver. Bueno, sería cuestión de buscarlo. Miren, aquí está Match 3 para los que trabajan Match 3. Entonces, aquí hay muchísimas marcas de máquinas. Entonces, estos son los postprocesadores, como les decía. Y suelen haber un G-code. O a veces, pues, de alguno de las máquinas sirve. NC. Tal vez un CNC. Habría que ver en la librería que utilices de Arcan, con qué extensión te lee, ¿no? Pero generalmente son .nc, .cnc o .tab. Entonces, tal vez más que seguro sea .tab. Aquí tienes código G en milímetros tab, en pulgadas. Este sería el postprocesador que utilizarías para Arcan. Vamos a poner uno en .tab y lo voy a guardar. Déjenme guardarlo en la clase de una vez para que ustedes lo tengan. Esa carpeta la vamos a usar siempre, ¿no? Tabla, código, código G. Y lo guardo. Ya está guardado. Vamos a ir a buscarlo. A ver. Aquí está. ¿Dónde está que no lo veo? ¿Se había guardado aquí o no? A ver. Universidad Técnica del Norte. Tabla código G. Voy a dejar en el escritorio por si acaso. Guardar. Y ya debe estar en el escritorio. Aquí está el código G. Y si ustedes se fijan, es lo que yo les había estado indicando en una de las diapositivas. ¿Sí? Ese es el código que va a leer su máquina. No hay otra cosa que las máquinas lean, sino eso. Entonces, miren, ahí está el G0. ¿Sí? Nos dice que tiene un Z de seguridad de 5, sube 5 y luego se va a X0 y E0, ¿sí? Y aquí en S prende las revoluciones de la máquina. ¿Ven? Luego todo es movimiento en X, Y y Z o XY, 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 XY hasta que tenga que moverse en una altura. Y a la final, pues igual tiene algunos códigos de cierre, que es el igual en códigos que, ¿sí? Pues eso es todo el código que miren, aquí tiene códigos G de cierre y eso es todo. Entonces, eso es lo que la máquina entiende. Todo lo que nosotros vemos acá de diseño es prácticamente para nosotros entender. Buenas noches, Enrique. ¿Sí? Te habla Diego Flores. Por favor, mira, yo me armé una CNC con un Arduino 1
y bueno, estuve viendo tutoriales en Fusion 360 y hice los diseños, Ujú, pero al momento de pasar el código, ¿qué es lo que sucede? Por decirte, en el punto donde tú has indicado el punto cero para empezar la tablita, cuando lo mando a arrancar, ¿qué es lo que hace? Sube, o sea, todo el código está bien, los pasos están bien, lo he visto todo de rato en rato, los milímetros, si se mueve un centímetro espiral, ¿no? X en Y o en Z está correcto, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando coloco a rutearlo o hacer los cortes, ajá, sube 3 centímetros hacia arriba cuando mi tabla de espesor tengo de 15 milímetros. Sube 3, baja 2 y rutea en el aire, ¿ya? Empieza a rutear en el aire. Y en ujú, algunos momentos ya también baja, pero ya baja como 1 centímetro con toda todo el router. Entonces, ahora la pregunta es la siguiente, ¿será por el tema de los coprocesadores? ¿Tendrán algún parámetro en el código que? Porque, o sea, lo he hecho manualmente, lo he ubicado en el lugar, hace todo el ruteaje, pero si es que lo hago manualmente, o sea, lo ubico manualmente. Pero ujú. cuando hago desde el punto cero, pongo el punto cero todo, empieza y me hace, y yo también me rompió una brojita, ¿por qué? Porque al momento de subir los 3 centímetros, de 3 centímetros arriba, ¿qué es lo que hace? Se mueve en el eje XY en 45 grados y justo va a chocar a la madera, al casi el medio centímetro que haya subido, ya choca con la madera y está subiendo, entonces choca y lo rompió. No sé si es por el coprocesador. Bueno, tal vez también, yo digo, porque puede ser por el tema de los Arduinos, porque la mayoría yo creo que tienen equipos que son como H3, otro tipo de controladores. Tal vez me puedas guiar en eso, por favor. Diego, tendríamos que ver varias cosas, ¿no? A ver, sí puede ser el postprocesador. Lo que te recomendaría es que como estés generando, a la final, si lo estás haciendo manualmente, pues, y funciona, debería funcionarte con el código. Lo que suele pasar a veces es que el encabezado te da algunos códigos G erróneos o incluso el Arduino te lee el texto como algún código G. Por ejemplo, revisa que aquí en el encabezado, si tiene, por ejemplo, algo de texto, ¿no? Lo borras y dejas que inicie desde como tú inicias manualmente, por ejemplo, con G0. Todo lo anterior lo eliminas. Esa sería una forma de comprobarlo. Luego, pues, si ya el código G está bien y tú probaste que manualmente lo hace bien, tendríamos otra opción que quizás tendrías que leerlo un poquito si es que la primera línea dice que haga lo que lo que está haciendo o no. Y si no, ya estarías Mira, perdiendo pasos. lo que he hecho, por ejemplo, en el código que ahorita estás mostrando, Ujú, las 3 o 4 líneas del G0Z5, hay algunas que, bueno, lo he ido como has mostrado en la hojita que has mandado. Lo he ujú, borrado porque, bueno, decía en X tanto, tanto, tanto. Entonces yo lo he ujú. puesto ahí manualmente, ya al final, el código, ¿no? Ya, Pero ahí ya me empezó a funcionar algo bien, solo que el problema es que lo que sigo teniendo es que no cumple lo que dice, o sea, lo pongo encima de la madera el punto cero a la que voy a cortar, que es 1,5 centímetros que quiero cortar y tallarlo. ujú, Entonces tendría que bajar desde el cero, 1,5 hacia abajo, ¿verdad? ujú, Poniendo el cero en la parte de arriba. Entonces, ya, cuando ya también hago ese trabajo, ¿qué es lo que pasa? Me vuelve a ocasionar otro error ya también, que ya en vez de bajar, igual también se sigue subiendo. Pero son las 5 líneas primeras que yo ya los he configurado así, borrándolo manualmente. y poniéndolo en X, Z, para que empiece ya desde el punto cero y suba. Ujú. Entonces me vuelve a hacer eso. Puede ser entonces lo que tú me dices, o sea, tuviera que revisar y tal vvez el coprocesador, ¿no? Buscar un coprocesador Sí, para lo que es los Arduinos. Y ya vería. sí, pruébale con código G, punto tab así sólido, o sea, que no tenga ninguna marca.
Mira, intermedio te va a volver a configurar algunos códigos G, entonces tal vez si las 5 primeras te corren bien, luego las otras no, entonces sí es un problema de postprocesador. Ah, ya. Ya, está Ujú. bien. Muchas gracias, Enrique. Muy amable. Hasta luego. Bueno, un gusto haberles acompañado a la clase de hoy. Esperamos el próximo martes. Esperemos que ya todos tengan instalado acá, que vayan probando las herramientas que hoy hemos visto. Si es que de pronto tienen eh, alguna duda, pues el video va a quedar grabado igual. Lo van a poder revisar en YouTube, ¿no? Voy a dejar acá para luego la próxima clase, pues seguir avanzando. Un gusto con poder compartir con ustedes. Gracias. Sí, Luis, desde la próxima la próxima clase vamos a terminar de hacer la tabla de picar para ver a detalle la profundidad de corte. Sí, sí, vamos a configurar todo. Vamos paso a paso, pero vamos a configurar las herramientas, los pasos, las brocas. Yo igual ya esta semana, pues por ahí hago una tablita para de una vez indicarles el material y les mandamos el videito de cómo va maquinando la máquina. ¿Listo? Gracias. Hasta la Buenas próxima. noches, hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta la próxima. Ya les subo el video en estos días. Gracias. Gracias. Sí, Gabriel, desactiva antivirus para poder correr el crack.